Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera. Hoy en el noveno y anteúltimo episodio de Bolsa desde cero te voy a enseñar todo sobre los indicadores. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de clasificaciones existen? Y cómo utilizar los más conocidos y recomendados que son indispensables para cualquier analista y trader. Un comentario a destacar es que tenemos que tratar de evitar caer en la trampa de utilizar un indicador como si fuera una verdad absoluta o un sistema de trading completo en sí mismo y tratarlos como lo que realmente son, indicadores. Comencemos. Muy bien, como siempre en estos videos que tenemos un tópico a tratar bastante largo y que queremos tratar de organizarlo y no perdernos de nada, tenemos un pequeño temario a tratar, qué es un indicador, para qué sirve, tipos de indicadores existentes, errores comunes y después vamos a hablar de manera rápida sobre algunos indicadores. La verdad es que este video me tomó bastante hacerlo, rehice algunas partes muchas veces, es como que nada me terminaba de convencer porque realmente es muchísimo contenido para meter en un solo video, sobre todo en la parte de entrar en detalle sobre cada indicador, y por eso decidí hacer un video más shallow que trate de darles un panorama sobre la teoría de los indicadores y los indicadores más usados, y estoy bastante convencido de hacer una pequeña serie que se llame Indicadores a fondo o Entendiendo los indicadores, donde hagamos un video dedicado cortito de 15 minutos, supónganse, para cada indicador dentro de los más conocidos y más usados, ¿sí? Así que definitivamente dejen un comentario debajo en la descripción si les interesaría ver una serie de videos de ese estilo, que quizás pueda ser un video por semana durante 1 o 2 meses, sí, 2 meses probablemente, ver unos 6, 8 indicadores a fondo. Y de esa manera, bueno, sacar de encima todos esos mitos de cómo se utilizan y realmente mucha gente que veo que lee mal los indicadores, ¿sí? Así que bueno, esto va a ser más una introducción teórica, ténganlo presente, y vamos a nombrar algunos indicadores más usados, pero estoy con la idea de hacer una pequeña serie de videos sobre indicadores que me parece que podría ser bastante útil, ¿sí? Así que bueno, vamos a lo primero, ¿no? Si vamos a tener un video de indicadores, deberíamos definir qué es un indicador. Un indicador es una fórmula matemática, es un cálculo basado en el precio y o el volumen de un activo. Es decir, es un derivado, ¿sí? Nosotros siempre hablamos que lo estándar de un activo es el precio y el volumen. En eso se basa el price action, que es todo lo que hemos venido estudiando desde el comienzo, y los indicadores son derivados de esos dos datos iniciales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué sirve, Matt, un indicador? Los indicadores sirven para medir cosas como la tendencia, la volatilidad y el momentum, entre otras. Nos sirve para medir propiedades intrínsecas que tiene el activo, ¿sí? Buscar darle un poco de contexto a lo que hay detrás del precio y el volumen, básicamente, ¿sí? Se suelen utilizar como un análisis secundario para confirmar o para darnos alguna pista de algo que no estamos viendo a simple vista, ¿sí? Entonces, como decimos, dentro de los indicadores se suelen utilizar principalmente para una de las dos cosas: confirmar los movimientos del precio o bien dar un indicio de señal de compra o posible compra o venta, ¿sí? Entonces, bueno, ya hablamos de qué es un indicador y para qué sirven. Tenemos una especie de definición con la cual podemos empezar a trabajar y darles un marco a todo este video. Lo siguiente sería hablar de algunos tipos de indicadores que tenemos. La primera clasificación que podemos hacer son indicadores predictivos e indicadores rezagados. Los indicadores predictivos son los que buscan adelantarse al movimiento de los precios basado en determinadas propiedades y los cálculos que realizan con las mismas. Buscan predecir el futuro movimiento de los precios. Como pueden imaginarse, esto no funciona en el 100% de los casos y obviamente este tipo de indicadores terminan dando muchas señales falsas de compra o venta que por ruido que tiene el papel, ya hemos hablado un poco cuando vimos de medias móviles, los movimientos de precio tienen ruido, pueden provocar una falsa señal de compra o venta. Obviamente, si eso no fuera así, simplemente necesitaríamos conseguir ese indicador que predice correctamente el precio y no tendríamos nada que hacer acá, claramente, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una primera clasificación. En cuanto a los indicadores rezagados, suelen funcionar mejor cuando uno está en una tendencia clara. Por eso decimos que los indicadores son un análisis secundario que sirve para complementar el análisis hecho previamente. Si nosotros ya tenemos identificado una tendencia de mediano o largo plazo y nosotros vamos a operar en determinado plazo, un indicador rezagado que nos ayude
a operar en dicha tendencia y mantenernos en la misma a pesar del ruido que pueda haber dentro de los movimientos del precio a corto plazo, puede ser de mucha utilidad y ayudarnos a maximizar nuestras ganancias, ¿sí? Otra pequeña clasificación que podemos tener son en los indicadores osciladores, ¿sí? Tenemos los indicadores seguidores de tendencia y los osciladores. Los indicadores, va muy de la mano de la clasificación anterior también, ¿sí? Los indicadores osciladores son aquellos que se mueven en sus valores dentro de un rango, puede ser de 0 a 100, por ejemplo, mientras que los seguidores de tendencia se derivan más del precio y sirven justamente para hacer... están dentro de la clasificación de rezagados, sí, que es lo que decíamos antes, por eso digo que las dos clasificaciones van medio de la mano, es justamente para hacer un seguimiento y quitar un poco el ruido, más que para mantenernos dentro de un rango de sobrecompra o sobreventa, como ya vamos a ver más adelante, que serían los osciladores, ¿sí? Así que bueno, con eso tendríamos cubierta un poquito de manera resumida la introducción, la parte teórica de qué son los indicadores, para qué sirven y qué tipos de indicadores tenemos y su uso en cada tipo, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de errores comunes que suelen cometer los traders e inversores a la hora de usar indicadores. Un error muy común que veo es... Bueno, el primero de todos es no comprender el indicador que estamos usando, ¿sí? Mucha gente simplemente copia el setup de otra persona, de un amigo, de algún gurú, de un analista, se los recomendó un broker o es el que trajo por default la plataforma. Eso no sirve, ¿sí? Partamos de la base de que eso no sirve. Nunca deberían usar una herramienta en análisis técnico que no comprendan. Así como nunca deberían operar un instrumento financiero que no comprendan, lo mismo aplica a realizar AT. Hay que comprender las herramientas antes de poder utilizarlas. Entonces, usar un indicador sin comprender de dónde viene, cuándo se creó, cuál es la fórmula matemática en la que se basa, cuándo da señales de compra y venta, o la señal, indicación que dé, es un suicidio bursátil, como solemos decir. Hay que comprender las herramientas antes de utilizarla y no después. No es empezar a utilizar un indicador y después buscar la teoría. No, busquen la teoría primero, entiendan el indicador y después fíjense, aplíquenlo, hagan una especie de backtesting sobre el gráfico buscando las posibles señales que les hubiera dado o cómo hubiera funcionado, qué les hubiera aportado a su análisis en cada momento, y si les resulta útil, recién ahí comiencen a utilizarlo, ¿sí? De otra manera van a encontrar que su performance como traders no va a mejorar y simplemente va a sesgar su análisis. Pasa muchas veces que veo que un analista o una persona que opera en bolsa simplemente y sube algún gráfico, algún comentario, simplemente dice, bueno, y acá el indicador está en tal cosa. Y ese es todo el análisis. O sea, te suben un gráfico donde marcan un par de líneas en general y después si tal indicador está sobrecomprado o tal indicador está por dar compra o tal indicador está por dar venta. Nunca un análisis y su posterior operatoria puede estar basado solo en un indicador, ¿sí? Hay que hacer una conjunción de herramientas y partir, como siempre recomendamos, del análisis básico, del análisis clásico. Hacer un análisis de price action, buscar las líneas de tendencia, los soportes, las resistencias. Si quieren analizar por Elliott y Fibonacci, pueden utilizarlos también. Y después utilizar los indicadores como complementos, ¿sí? Que un indicador te dé una posible señal de compra o venta no significa que eso es un sistema de trading de por sí, no significa que ya ahí tenés tus disparadores y tus filtros y todo lo que necesitas aplicar para poder operar de manera responsable y consistente, ¿ok? Entonces, tengan cuidado con esas cosas, no caigan en los errores comunes, averigüen, investiguen, hagan sus propias pruebas, no se queden con los que les dice una persona cualquiera, no compren cualquier indicador porque sí. Realmente vean que sea efectivo para ustedes, que se comprueben las posibles señales que dé y a partir de ese momento recién ahí empiecen a utilizarlo. ¿Bien? Perfecto, esa es la introducción que queríamos dar, medio rápida. Pasemos a hablar de algunos indicadores. Muy bien, como prometimos vamos a cerrar con algunos indicadores. En este caso tenemos para nombrar rápidamente las medias móviles y derivarlos al video donde ya las explicamos a fondo. Después vamos a hablar sobre el MACD, vamos a hablar un poquito sobre el RSI y sobre el Volume Profile. Quería elegir más o menos un indicador de cada categoría, si se quiere, de cada tipo, un seguidor de tendencia, un oscilador y el Volume Profile que se basa solo en el volumen y es un indicador que da mucho que hablar y tiene mucha usabilidad a mi parecer, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a arrancar con las medias móviles. Si se fijan, buscamos una EMA, Moving Average Exponential. En este caso es una EMA de 9. Vamos a poner, bueno, podemos dejar una EMA de 9, es lo mismo.
Una media móvil en cualquiera de sus variantes, sea una media móvil simple, una exponential, que es la famosa EMA, o una ponderada o por peso, como le quieran llamar, son diferentes tipos de medias móviles que, si no saben bien qué es, pueden remitirse al video 5, creo que es, de Bolsa desde cero, donde explicamos medias móviles a fondo, pero básicamente creo que es el indicador más sencillo que hay y por eso quería nombrarlo antes de empezar con los otros. Se basa solo en el precio y lo que hace es tomar, dado un día, valores anteriores, ¿sí? De esa manera busca suavizar la curva de los precios y quitar el ruido, que es las famosas correcciones que pueden hacer que uno salga de un trade en el que va a largo plazo porque está queriendo tradear una tendencia y por ruido puede perder cierto movimiento, ¿sí? Entonces las medias móviles buscan suavizar la curva de precios quitando el ruido. Bien, bueno, una vez que dominamos las medias móviles, un paso que podemos dar siguiente sería empezar a utilizar el MACD. ¿Qué es el MACD? El MACD viene, es una sigla en inglés que significa Moving Average Convergence Divergence, ¿sí? Es una media móvil convergente y divergente, si se quiere, convergencias y divergencias. Es un indicador que te permite utilizar medias móviles y además analizar convergencias y divergencias entre el precio y el indicador, ¿sí? Entonces esto nos da nos da varias señales. Hablemos un poquito primero de en qué se basa el MACD. El MACD tiene dos líneas, como ven acá. La primera es esta, que es la línea MACD, y después tenemos la línea de señal. La línea de MACD se obtiene, o sea, dado un día, este valor de la línea MACD, se obtiene haciendo la resta de una EMA, ¿ven? Por eso era importante nombrar un poquito las medias móviles antes, haciendo la resta de una EMA de 26 ruedas, hacia atrás como explicamos antes, y una EMA de 12, ¿sí? Entonces, haciendo esa resta nos da el valor de la línea MACD. Después tenemos la línea de señal, que lo que hace es suavizar la línea de MACD, ¿sí? Entonces, lo que hace la línea de señal es tomar una EMA de 9 de la línea MACD, ¿se entiende? Acá estamos, si ustedes se fijan, el concepto de EMA no aplica solo a los precios, aplica a cualquier cosa que es una media exponencial. Lo puedes hacer a cualquier serie de números, ¿sí? Una serie numérica le puedes aplicar el concepto de una EMA. Entonces, en este caso lo que hace es, para este día en particular, toma los 9 valores anteriores y le aplica la fórmula de la EMA, obviamente, para hacer el valor exponencial, y con eso obtiene esta línea de señal de MACD, que es una línea suavizada de la línea anterior, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo se forman esto? Esos valores que le nombré son los default, ustedes los pueden cambiar acá. No es aconsejable en general, salvo que estén probando algo en particular o el setup de alguna persona que quieren seguir. En general es mejor dejar los valores estándar porque es lo que ve la mayoría de la gente, ¿sí? Y tratamos un poco de tener esa visión general entre todos. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se forman estas líneas, bueno, ¿qué es lo otro? Lo otro son los histogramas. Acá tenemos el MACD con los histogramas de MACD. El histograma no es más que la resta entre estos dos valores. Fíjense que cuando la línea de MACD supera a la señal, el histograma se vuelve positivo y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y después acá se empieza a achicar cuando se juntan, y cuando la línea de señal pasa arriba, el histograma da hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que ya entendimos de manera sencilla qué es lo que estamos viendo en el indicador, hablemos un poquito de qué señales nos puede dar, ¿no? Bien, la primera señal que nos da el MACD es la cruza. Cuando hay un cruce entre la línea de MACD y la línea de señal, tenemos, cuando la línea de MACD pasa hacia arriba, tenemos una primera señal o posible señal bullish, una primera señal de potencia compradora, ¿sí? Cuando tenemos un cruce hacia abajo, fíjense acá o acá, por ejemplo, eso nos da una señal bearish o bajista, ¿sí? Estas señales se acentúan más una vez que cruzamos la línea de cero de MACD. Hay operadores que prefieren no tomar esa señal antes de que esto supere la línea de cero. Hay otros que las toman apenas entran. En general está bueno aplicar algún filtro, no utilizar las señales directamente. Por eso les digo que los indicadores no son un sistema de trading, sino que uno tiene que complementarlos dentro de su análisis. Fíjense que en este caso esta señal fue buenísima porque agarrábamos una tendencia, un impulso alcista muy grande. En este papel estamos viendo a PBR, pero no viene al caso.
Y bueno, ven cómo va creciendo la línea de MACD, va creciendo el histograma a medida que se separan más, y acá cuando se empiezan a cruzar es cuando empieza a haber debilidad en el papel. Si se fijan, la señal es un poquito atrasada, ¿no? Pero bastante a la par del precio, ya que acá solo había dos ruedas bajistas con un pequeño gap y ya esto nos estaba dando una señal de venta. Entonces ahí no señal de venta, ojo, ahí me expresé mal. Nos está dando una señal bearish, una señal bajista. No significa que tengamos que vender. Eso después está en el criterio de cada uno y de cómo decidan operar. Porque fíjense que acá hubieran vendido y después hubieran comprado nuevamente por acá. Entonces todo ese tiempo que hubieran estado lateral y no hubiera pasado nada, pueden elegir salir o simplemente esperarlo, porque también se podría haber dado que levante antes, ¿no? Entonces después hasta acá tendrían una nueva señal bearish y podrían haber cerrado, se ahorran toda esta caída, fíjense que es donde la línea de señal y MACD quedan invertidas y pasan a estar hacia abajo, y después acá tenemos un nuevo cruce, fíjense que es donde empieza otro impulso alcista, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un tipo de señal que nos da el MACD. La siguiente señal, que es una que algunos analistas consideran una de las señales más fuertes que hay en el análisis técnico, entre ellos Zeldar, que es un analista, escritor de un par de libros que yo siempre recomiendo y que me gustan mucho, pero acá no me parece que tenga tanta razón. Si se fijan, uno puede hacer doble clic en el indicador y expandirlo un poco y ven que hay una pequeña tendencia bajista. No me puse a buscar un ejemplo en el que calzara para mostrar el MACD, simplemente abrí un gráfico cualquiera y lo vamos analizando, mostrándoles cómo funciona el indicador. En este caso ven que hay una pequeña tendencia bajista. Lo ideal sería que esto sea bastante más marcado. Por ejemplo, si fuera así, si la línea de MACD estuviera por acá tendríamos una divergencia, ¿sí? ¿Por qué? La divergencia se da cuando hay una diferencia en máximos en pendiente entre el precio y el MACD, ¿sí? Como vimos acá en el MACD, aunque lo pusiéramos arriba, hay una pequeña pendiente bajista. Como les digo, en este caso es muy pequeña y podría ser ignorada si se quiere. Se le suele dar mucho más bola cuando la pendiente es mucho más bajista y el precio va hacia arriba, ¿sí? A eso se le llama una divergencia entre precio y MACD, en este caso, entre precio e indicador en general, de manera genérica, entre precio y MACD en este caso en específico, ¿sí? Entonces, en este caso es muy sutil, repito, porque acá si lo vemos así sin expandir pareciera lateral, de hecho, y el precio va hacia arriba. Se suele buscar cuando las divergencias son más pronunciadas. Eso se suele tomar como un indicio de que la tendencia está llegando a su fin. Cuando uno empieza a ver estas divergencias entre indicador y precio, está marcando una debilidad al alza de la tendencia y puede indicar el fin de la tendencia alcista seguido por una corrección. Fíjense que en este caso, de hecho, viene una corrección pronunciada, no es una corrección menor, y después la tendencia continúa al alza. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una de las primeras señales. Insisto, no es que porque vean una divergencia tienen que salir corriendo a decir vendan todo a los botes, pero sí les levanta una bandera, es decir, fíjense que esto fue bastante temprano, ¿no? Cuando vemos esa divergencia, que es cuando esto empieza a pegar hacia abajo, cuando empieza a pegar la vuelta, estamos recién acá, ¿no? Fíjense que la corrección recién estaba empezando. Teníamos dos velas nada más, que eran dos dojis de indecisión, y el MACD ya nos estaba diciendo que había una pequeña divergencia con los valores anteriores, y además teníamos un cruce entre la línea de MACD y la línea de señal. Por lo tanto, nos estaba dando dos señales bajistas el indicador de que podía estar comenzando un movimiento contratendencial como mínimo, ¿sí? Entonces, eso sumado con, no sé, por ejemplo, que acá hubiera una línea de tendencia que se acababa de perder. Podemos ver, ya les digo, no armé el ejemplo para el video, así que puede salir como puede no salir. Bueno, en este caso todavía no habíamos perdido esa línea, si se quiere, de tendencia que veníamos manteniendo desde acá. Si trazamos una anterior, quizás podemos encontrar algún indicador desde Price Action. Ahí podría ser, ¿no? Pero la hubiéramos perdido un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, habría que ver, ahí hay que plantear más análisis, no es la idea de este video, simplemente quiero mostrarles que no tienen que quedarse solo con eso y operar en base solo a un indicador, pero sí empezar a ver diferentes señales, diferentes banderas, ¿no? De pronto, bueno, mira, acá se está mostrando debilidad al alza con estas mechas superiores, estos doji, después acá tenemos un gap bajista, perdemos una EMA de 9, que es una EMA corta de precio, aparte perdemos una línea de tendencia y el MACD ya nos está dando varios
varias señales bajistas, el volumen está cayendo, no sé. Ahí tienen que empezar a mezclar todas sus herramientas de análisis y ver qué tipo de señal les está dando y cómo quieren operar en base a ello, ¿sí? En ese caso, bueno, la correcta decisión hubiera sido vender por esta zona más o menos y nuevamente recomprar por esta zona si se quiere para continuar con la tendencia y nos ahorramos toda esta pérdida y todo ese costo de oportunidad en términos de precio, donde podemos estar poniendo ese dinero en otro papel, ¿no? Muy bien, bueno, con eso cerramos los dos primeros, medias móviles y MACD. Ahora vamos a pasar a RSI y Volume Profile. Muy bien, aquí estamos ya con el RSI, como siempre, para buscarlo. Van a indicadores, yo ya lo tengo marcado como favorito, pero buscan acá RSI y les va a aparecer Relative Strength Index. De ahí viene la sigla RSI. Yo le cambié un poco los parámetros de estilos porque no me gustaba ese violeta, pero pueden dejarlo o cambiarlo a su gusto, ¿sí? Aquí tenemos más o menos acá tenemos la fórmula del RSI con algunas aclaraciones. Fíjense que es 100 menos, estos paréntesis no son necesarios por precedencia de operadores, pero quería agregarlos para que sea claro, por si alguien no lo tiene presente. La fórmula del RSI es 100 menos 100 sobre 1 más RS, donde RS es el promedio de suba en periodos alcistas dividido el promedio de baja en periodo bajista, todo sobre el plazo definido, ¿sí? El default es 14 ruedas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora que ya les tiramos un poquito la matemática, hablemos un poquito de qué significa, ¿no? El RSI es un indicador oscilador que sirve para medir momentum, para medir la fuerza relativa. El pasado al español es el índice de fuerza relativa. Justamente busca medir cuánta fuerza tiene el impulso del activo que estamos analizando, ¿sí? En base a eso, tiene un rango fijo entre 0 y 100, con valores a controlar en 70 y 30. Esos son los puntos en los cuales se considera que el RSI que el activo pasa a estar sobrecomprado o sobrevendido, o sobrevaluado y subvaluado si se quiere. Entonces, en base a eso tenemos diferentes señales a controlar del papel y lo más importante, comprender por qué ocurren, ¿no? Porque muchas veces veo que simplemente se ve la señal de que superó 70, bajó 30, hay una divergencia. De hecho, muchísima gente que lee mal este indicador, que me pasó, de hecho nos pasó en los ejercicios con Maten, una vez que habíamos hablado del RSI, que hablamos de que una de las ventajas de los indicadores matemáticos es que no hay lugar a la subjetividad, ¿no? Es una fórmula matemática y si todos estamos usando los mismos parámetros, todos vemos lo mismo. Y si todos tenemos la teoría del indicador de cuáles son las señales de compra y venta, todos deberíamos tener la misma lectura del indicador, ¿no? Bueno, nos pasó en Twitter de ver la misma situación, un papel así con un RSI ploteado y personas que decían comprar o vender basado en la lectura del RSI. O sea, es muy loco de pensar, ¿no? Como viendo el mismo indicador que se supone que es completamente objetivo, dos personas operan de diferente manera. Bueno, básicamente era porque estaban leyendo mal el indicador. Entonces, a tener mucho cuidado, como siempre digo, estudiar de dónde viene el indicador, qué significa su fórmula matemática y más que nada qué señales da, ¿no? Antes de usarlo, porque si no es muy sencillo plotear un indicador y decir sí, compro por RSI sin entender qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso, algo que me pareció copado destacar es que, no sé si recuerdan, estamos viendo el mismo periodo de APBR, que habíamos visto esta suba y después teníamos una divergencia con MACD en esta zona. Fíjense que la divergencia se da mucho más marcada en el caso del RSI, ¿ven? Que es una divergencia mucho más grande, que esto es lo que yo les hablaba de cuando se buscan divergencias en los indicadores, donde el precio claramente llegó a un valor más alto, pero el indicador está en baja, ¿sí? Analicemos un poquito qué significa esto y por qué se da, ¿no? Si hablamos de que el RSI es esta fórmula matemática que vemos acá y mide la fuerza del impulso, ¿sí? Mide la fuerza del impulso alcista que tenemos acá, en este caso, fíjense que a medida que este valor RS crezca, el valor completo del RSI nos va a dar más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros nos paramos en este pico y tomamos 14 barras hacia atrás, 14 velas en este caso, van a ver que tenemos... Uy, paren que hice macanas. Quiero tomarlo desde acá porque lo que quiero medir es el porcentaje de suba.
Si tomamos 14 barras, arrancó acá. Estamos hablando de una suba de un 42%. No, eso lo estoy tomando en baja. Perdón, téngame paciencia. Ahora sí, ahí está. Porque si lo tomás de arriba hacia abajo, te toma la baja y el porcentaje no es el mismo. Ahora sí, si nosotros tomamos 14 barras hacia atrás, desde el pico que estamos viendo en el RSI, es una suba del 73%, ¿sí? Entonces, ese pico se dio por una suba en el activo del 73%. Ahora, si nosotros tomamos antes de llegar a este pico que sería el más alto, déjenme ver dónde están las 14 barras, una vez más ténganme un poquito de paciencia, desde acá, si nosotros tomamos desde acá hasta acá, tenemos una suba de solo el 38%, 36, 37%, por ahí anda, ¿sí? Entonces, claramente, al ver que estos impulsos son casi de la mitad en términos porcentuales. Este impulso primero es mucho más fuerte en términos porcentuales que el segundo. Se explica que el valor del RSI sea mucho menor, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció copado ese ejemplo para destacar por qué se da esta divergencia, entender de dónde vienen esos valores y por qué se da esta diferencia en el indicador, a pesar de que el precio sigue en tendencia claramente alcista, ¿no? Si nosotros nos olvidamos de acá para adelante y miramos de acá para atrás, el precio está en una tendencia clarísima, super bull. Entonces no había nada que dudar de ello. Bien. Ahora, algo a tener en cuenta es lo que decíamos de esto nos está dando una señal bajista. Entonces nosotros analizamos, vemos que perdimos una EMA, vemos que perdimos una línea de tendencia. El RSI nos da que se volvió a meter hacia abajo de la zona de sobrecompra y que tenemos una divergencia y el MACD nos da lo mismo. Son un montón de señales de que algo está pasando con el papel. Entonces quizás este es un buen punto para cerrar una posición, ¿sí? Pero no es solo decir el RSI tiene una divergencia, porque ¿por qué? Porque el RSI tenía una divergencia acá, 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 el RSI tenía una divergencia acá. Entonces tuvimos 6 divergencias antes de llegar a ese valor, que es donde tendríamos que haber vendido. Entonces ahí es donde entra el tema de que el RSI, yo digo que da muchas señales mentirosas. Si bien la divergencia no es la señal más fuerte del RSI, y ahora vamos a hablar de otras señales que nos da este indicador oscilador, es una de las señales que da y que mucha gente las utiliza mal. Entonces hay que tener cuidado con eso y no tomarlas porque sí, porque realmente esta pequeña corrección de acá no era motivo para cerrar una posición. Quizás esta corrección con los gaps podía hacer que cerraras una posición, pero bueno, no. Ese es otro tipo de señal que nos va a dar el indicador, no es la que quería marcar. ¿Sí? El tema de las divergencias, en este caso habría muchos picos con los que tendríamos divergencia con esto y es justamente porque estábamos en un piso del papel donde se dio un movimiento alcista muy fuerte y entonces el RSI pasó de estar en pisos totales a techos totales que no va a volver a alcanzar porque no vas a ver otro crecimiento del papel del 73%. Entonces tengan cuidado con esas cosas, ver de dónde vienen los valores del RSI que están viendo y entender cómo funciona el indicador antes de tomar sus señales, ¿sí? Bien, hablemos de otras señales que nos da interesante el papel. Como decimos, esto es un oscilador, ¿sí? Lo que busca es oscilar entre valores sobrecomprados y sobrevendidos, dado los movimientos de los papeles. Como siempre decimos, los papeles no crecen así, sino que crecen así, ¿sí? Y lo mismo hacia la baja, entonces eso nos da una suerte de oscilación que medido con este indicador va llevándolo entre condiciones de sobrecomprado y sobrevendido dados estos valores. Entonces, basado en eso, uno tiene que mirar la historia del papel y del indicador, cómo se comportó en el mismo y si realmente va oscilando entre estos valores de sobrecompra y sobreventa, y eso nos da una pauta de que cuando el indicador llegue a una nueva zona, en este caso sería esta para ser más correctos, cuando el indicador llegue a una nueva zona de sobreventa, lo más probable es que eventualmente vuelva a salir hacia arriba a buscar una condición de sobrecompra. Entonces eso nos da una pauta de zonas en las que nos puede interesar comprar. De vuelta, no es el indicador llegó abajo de 30, salgo a hipotecar la casa y comprar todo porque está sobrevendido. No. Hagan su análisis, revisen que estén saliendo de un soporte, esperen a ver señales alcistas de que el papel sale y cuando todo eso se suma que vienen de una condición de sobreventa, entonces les puede dar el indicio de que están comprando en un piso y de que van a poder agarrar una buena tendencia alcista, un buen impulso para ir a buscar techos sobre comprados, ¿sí? Entonces, una de las señales que nos da este indicador es la cruza, el cruce, perdón, la tengo con la cruce, ya lo dije antes también mal, disculpas. El cruce de la zona de sobreventa hacia arriba del RSI, ¿ok?
La otra señal, estas son las señales como más conservadoras, si se quiere, ¿no? Uno podría tomar directamente cuando entra en sobreventa. Cuando entra el indicador en sobreventa, compro. Bueno, una señal más conservadora es esperar a que salga de esa zona de sobreventa, que es cuando empieza a haber algo de momentum hacia el alza del papel, que fíjense que en este caso eso nos daría por acá. Fíjense que de hecho estamos en piso prácticamente total de APR. Ahí estaba saliendo de zona de sobreventa y entonces ahí podíamos empezar a pensar en tomar una posición. Eso sumado con un análisis de soporte, con, no sé, proyecciones a la baja de Fibonacci, ondas de Elliott, todo el piripipi que ustedes quieran agregar a su análisis, les puede dar que, bueno, arriba de este valor yo compro. Buenísimo. Entonces tomás acá y agarraste todo este impulso alcista. Ahora, una vez que vamos hacia arriba, cuando cruzamos la zona de sobrecompra nos empieza a levantar una bandera. Acá la gente más conservadora, si se quiere, ya dice, ah, bueno, yo vendo, porque está sobrecomprado. Si realmente querés operar estas oscilaciones del RSI, decís, está sobrecomprado, yo pagué en sobreventa, vendo en sobrecompra. Pago valor, vendo euforia, como siempre decimos. Bueno, el problema que trae eso es que la mayor parte de los mejores movimientos que suele haber en los papeles se dan en sobrecompra, ¿sí? Entonces es un error que muchas veces se comete en cuanto el RSI Core cruza a sobrecompra vender. No es así, te está levantando una bandera de que tengas cuidado, pero los papeles pueden estar mucho tiempo en sobrecompra. Un ejemplo clarísimo es el de Mirgor. No voy a cambiar ahora el papel, pero después revísenlo cuánto tiempo estuvo en sobrecompra y cómo seguía subiendo y seguía subiendo. ¿Por qué? Pues estaba haciendo un movimiento del 400%, ¿sí? O más. Entonces, tengan cuidado con esas cosas, que estén sobre compra no indica que tengan que vender. Hay dos señales más, si se quiere, para maximizar las ganancias. Una es esperar a que la pendiente del RSI indique hacia abajo. Si se fijan que eso podría ser la formación de un pico, de vuelta en este caso se da, pero podría no ser así porque el RSI después de hacer este pico puede pegar la vuelta y volver a crecer y entonces vendiste mal, si se quiere. Pero en este caso fíjense que cuando pega la vuelta es casi el máximo. Acá hay una pequeña diferencia, muy chiquita, pero es prácticamente el máximo antes de esta corrección, que es la que vemos acá en el RSI muy marcada. Entonces, cuando empiezan a tener una pendiente bajista, dentro de haber estado en sobrecompra, es una pequeña confirmación de que puede estar terminando el movimiento. Una confirmación mayor es esperar a que se pierda la zona de sobrecompra, ¿sí? Entonces no vendemos cuando entramos en sobrecompra, sino cuando salimos de sobrecompra. Esa es una señal con un poco más, una señal más rezagada si se quiere, pero más conservadora para buscar agarrar todo el movimiento. Entonces quizás, de vuelta, no necesitan buscar esta señal. Ustedes pueden decir, bueno, yo sé que está en sobrecompra, me levanto una bandera, a partir de ahí empiezo a utilizar, no sé, dos medias móviles o el MACD o un soporte o la mitad de la vela o pongo un stop trailing que vaya siguiendo el precio con un 2%. Eso queda al criterio del trader y su manejo de posiciones. ¿Ok? Pero bueno, me parece que con eso ya hablamos un poquito de todas las señales que nos da el RSI, cuál es su fórmula, de dónde viene, cómo se interpreta. Creo que cubrimos todo lo que les quería contar sobre RSI. De vuelta, hay muchísimos más indicadores de los que quería hablar. Déjenme un comentario debajo si les interesó, les gustó este video y quieren que hagamos una pequeña serie de 4 o 6 videos explicando de 15 minutos o 20, un video entero para cada indicador, dando todos los detalles porque hay muchos que quedaron afuera. Por ejemplo, el DMI es un indicador que me habían pedido mucho también, el porciento R, el estocástico, hay un montón de indicadores que se pueden ver y que son muy interesantes, pero bueno, por una cuestión de tiempo, ya les digo, este video estuve mucho tiempo para hacerlo porque no me decidía cuál era el enfoque que le quería dar, regrabé varias veces y al final fuimos por este approach. Entonces ya cubrimos medias móviles, MACD y RSI. El último que vamos a hablar es el Volume Profile. El famoso Volume Profile. Vamos a hacer una vez más un approach más sencillo. No voy a explicar todo el Volume Profile, porque para eso va a haber otro video cuando hablemos de las ventajas de TradingView pago. En este caso vamos a tocar la configuración para tener solo, como les digo, lo más importante y lo más sencillo. Si hay algo que a mí me molesta mucho es este histograma que lo hace tan amarillo. Ahí está, a mí me gusta más. Ok, entonces el Volume Profile en TradingView te permite configurarlo para que sea todo el rango que estás viendo o solo un rango fijo. En este caso lo configuramos desde acá hasta acá, ¿sí? Desde este mínimo hasta este máximo configuramos y entonces en todo este movimiento estamos tomando el Volume Profile.
El Volume Profile, o también en otras plataformas zonas de volumen o Volume by Price, como le quieran llamar, lo que hace es medir el volumen de manera vertical, ¿sí? Nosotros tenemos el volumen horizontal, que es el volumen en el eje del tiempo, y el Volume Profile lo que hace es medir el volumen vertical, el volumen por precio, ¿sí? Por eso me parece que es más copado el nombre Volume by Price que Volume Profile, pero bueno, así es como le llamo TradingView. Ahora, en el ejemplo de TradingView, algo copado que tenemos es esto que diferencia los colores, que lo que hace es marcarnos dónde se da, si no recuerdo mal es el 70%, tendría que corroborarlo, pero te marca dónde te da el grueso del volumen operado dentro de este periodo. Estoy 99% seguro de que es el 70%, después lo voy a confirmar y si estoy equivocado se los voy a dejar en los comentarios, pero estoy convencido que es el 70%. Entonces el 70% del volumen que hubo tradeado en todo este movimiento se dio en esta zona, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto de las zonas de volumen? Porque nos representa el sentimiento de mercado. Es la zona en donde la gente está más preocupada porque es donde más compra y venta hubo, ¿sí? Hay un montón de gente que compró en esta zona. El 70% de los papeles que se operaron están en esta zona. Entonces la gente se va a preocupar mucho si el papel pierde toda esta zona, ¿sí? Hay un 70% de todo el volumen tradeado que hubo compras y ventas por arriba de esto. Entonces si se pierde ese valor es muy complicado. Bueno, lo mismo aplica a la barra más grande. La barra más grande es donde mayor volumen hay y la línea roja es el POC o punto de control, por su nombre en inglés. Es la zona donde más volumen tradeado hay. ¿Ven? En este caso lo podemos ver a simple vista también porque están todas estas velas, ¿sí? Están todas estas velas y fíjense las barras de volumen, ¿sí? Fíjense las barras de volumen que hay en estas zonas. Entonces, obviamente es mucho más claro verlo graficado así de manera vertical que tener que andar uniendo y midiendo a ojos y en esta zona hay mucho volumen. Lo que está piola de esto es cuando vemos que coinciden las zonas de amplio volumen con una posible zona de soporte. Supónganse esta zona, ¿sí? Si bien está un poquitín por debajo, podemos ver un área de coincidencia, si se quiere, entre la zona con mayor volumen, fíjese que de ahí despega, y por eso hay tanto volumen, de ahí despega, de este soporte. Entonces, claramente, si el precio acá hubiera perforado esta zona, hubiera sido una señal muy bajista para el papel. Porque hay mucha gente que había comprado en esta zona y que realmente vio algún driver, se asustó, lo que sea, y vendió. Entonces el papel se desploma. Es muy importante esto desde el punto psicológico, porque piénsenlo así, cuando ustedes compran una posición empiezan a ganar y de pronto dicen, bueno, pero yo voy para más, o vendés una pequeña parte y decís aguanto el resto, y hasta acá ves que se te evapora toda tu ganancia y acá empezás a perder, y acá te salta tu stop loss, imagínense. ¿Se entiende? Por eso se dice que cuando perdés los soportes es que saltan los stop loss y los papeles aceleran. Bueno, lo mismo pasa con las zonas del volume profile. Las zonas del volume profile lo que nos ayudan a marcar son soportes y resistencias, es ver ese sentimiento de mercado donde más gente hay comprada o donde más gente hay vendida y donde pueden saltar los stop loss por debajo de dicha zona, ¿sí? Entonces lo que buscamos un poco con el Volume Profile es ayudarnos, complementar ese análisis de soportes y resistencias y ver cómo va a interactuar el mercado. Otra cosa importante con los colores es, bueno, este celestito es lo mismo que verde, pero marcando esta zona con mayor volumen, y el violeta es lo mismo que el rojo, pero marcando esa zona de mayor volumen. Fíjense que lo que marcan esos colores, si bien acá siempre va a haber un comprador y un vendedor por cada operación, es que cuando se pasó por esta zona, la presión fue siempre hacia arriba, ¿sí? No hubo ningún movimiento bajista en esa zona, ¿sí? ¿Se entiende? El precio desde que entró en esta pequeña zona, en esta barra del Volume Profile, siempre subió. Eso significan los colores, que es algo que me preguntaban mucho. Entonces ven cómo cuando hay velas verdes y rojas, las barras del Volume Profile están más repartidas, y en esta zona, justo muy característica especial para el ejemplo, en esta zona tenemos la barra completamente verde que machea con esta vela verde a partir desde la mecha. Fíjense que hacia abajo colabora con esta parte roja, pero hacia arriba la mecha ya no está, entonces es esta vela verde y el gap.
Y después acá abajo, bueno, ahí tenemos, ahí debe estar colaborando esta velita roja o esta mecha, no estoy seguro, ¿sí? Entonces, bueno, eso significan los colores. Esa es una interpretación medio sencilla de cómo podemos laburar el Volume Profile, qué significa el POC, qué significan los diferentes colores, cómo se aplica con el Fixed Range. De vuelta, este indicador está solo en la versión Pro para la gente de TradingView, pero tenemos una similitud con el Volume by Price o las zonas de volumen que están en NinjaTrader, que pueden utilizarlo de manera gratuita. Si no saben de qué les estoy hablando, al final del video va a haber un link al video de NinjaTrader para que lo descarguen y lo utilicen de manera gratuita con la fuente de datos de Google Finance, ¿sí? Así que bueno, eso va a ser todo por el episodio de hoy, chicos. Espero que lo hayan disfrutado, que aprendan toda la teoría que hay detrás de los indicadores y cómo entender y aplicar al menos estos 4 de los cuales hablamos hoy. Si disfrutaron el video, no olviden dejar un like, déjenme un comentario si quieren que empecemos esa pequeña serie hablando de diferentes indicadores y compártanlo con sus amigos, ayúdennos a seguir creciendo. No se olviden que quedan pocos días de inscripción para el equipo de MAT. Ya estamos formando un equipo excelente y los invito a todos los que puedan y les interese a formar parte del mismo, ¿sí? Nos vemos la próxima. Abrazo.